La siguiente presentación es clasificación H de humilde. Es real, él siempre estuvo allí. Él las respuestas a todas las preguntas. Y sobre todo, ellos lo sabían. Un Dios capaz de mover montañas y abrir océanos. Un Dios capaz de romper barreras y burlar la realidad. Un Dios capaz de entender todas las referencias. In-game. Esta parte se compone de 3 actos en donde se muestran señales. Donde principios del League of Legends se creía que llegaría a un campeón estúpidamente roto. Al principio lo quisieron camuflar poniéndole de nombre Jax. Era un meta de tanques, asesinos y solamente el Mesías, el maestro del balanceo, podía llegar a detenerlos. Pero cuando el mundo totalmente lo necesitaba, él desapareció. Durando apenas una semana dentro del juego y literalmente era un dios. Se cree que este ser tan misterioso podía llegar a tener unos 500 de AD con 4000 de vida y unos 400 de armadura. Algunos dijeron que esta criatura cuando recién llegó apenas había desatado un 85% de su poder. Segundo acto. Las señales de que él era una entidad superior se presentaban en todas partes. Primero, como Jax el poderoso. Segundo, Jax, báculo de Dios. Y por último, su forma legítima, Jax el humilde. Génesis, primer capítulo, el origen del mundo. Hace cientos de miles de millones de civilizaciones se han hecho solamente una pregunta. ¿Quién es el humilde? La idea de que existiese esa entidad superior en el primer universo, un paradigma de la nada donde tras una explosión surgió la primera forma de vida. Este primer ser no tiene nombres ni conceptos relacionados. Lo único que se conoce es que él era inteligente y desarrolló poco a poco tomando forma y conciencia sobre el mundo, hasta que después de millones de años consiguió desatar el 90% de su poder. Esta clase de energía primogénita la llamaremos humildad. Al ser el único portador de este don, es ahí en donde surge el nombre de el humilde. El mundo en ese entonces estaba totalmente vacío, totalmente lleno de oscuridad, y el humilde dijo: hágase la luz. Y entonces el humilde de su sábana sacó un foco que conectó al vacío y de repente prendió la luz. El humilde luego de esto se dio cuenta que no había nada en el espacio y agarró un poquito de brillantina que tenía en el bolsillo, la arrojó al aire y ahí fue cuando surgieron las estrellas. Cuando la brillantina se dispersó, se dio cuenta que aún esto era insuficiente. Entonces el humilde agarró un par de canicas que tenía en el bolsillo, las arrojó al aire y ahí fue cuando surgieron los planetas. Una hora después de esto, el humilde se quiso tomar un descanso y se fue a hacer una jalada y de repente manchó el espacio y ahí fue cuando surgió la Vía Láctea. El primer grupo de planetas que él había creado se dio cuenta que todo estaba muy frío. Entonces el humilde prendió un fósforo y ahí fue cuando surgió el sol. El humilde se percató que en su planeta favorito estaba todo muy seco. Entonces el humilde sacó de la manga una botella de agua, absorbió un poco, la escupió y ahí fue cuando surgió el agua. Entonces sacó una tiza y empezó a dibujar sobre él y ahí fue cuando se formaron los continentes. El planeta favorito del humilde tenía que tener un movimiento perfectamente equilibrado alrededor del sol. Es por eso que el humilde se ató ese planeta a su dedo y lo empezó a girar alrededor del sol. En su planeta favorito, él no sabía realmente cómo poblarlo. Entonces sacó un montón de figuritas de juguetes de dinosaurios que tenía. Les dio un 0.00001% de su poder. Y ahí fue cuando surgieron los dinosaurios. Gracias por presenciar el primer capítulo del humilde. Pásese por la lista y compártalo para ver más capítulos.